Muy bien. Tenemos una pregunta que nos viene desde Australia. Nuestra hermanita Katia nos llama desde Australia y pregunta, ¿es pecado cremar a los muertos? Cuando una persona muere se la puede quemar, se la puede cremar. Bueno, en primer lugar la palabra de Dios nos dice que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando pecaron, Génesis capítulo 3 y versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios nos hizo del polvo de la tierra, y al morir volvemos al polvo de la tierra. Podríamos pensar, bueno, pero quedan los huesos. Sabemos que la parte física, la carne, los tendones, los músculos, todo, pues se desintegra, es comido por los gusanos y deja de existir. Pero la parte ósea, los huesos, quedan y pueden perdurar por mucho, mucho tiempo, por siglos. ¿Necesita realmente Dios los huesos para la resurrección? Hay muchos que creen, hermana Katia, que si nosotros quemamos a nuestros muertos es como estar diciendo yo no creo en la resurrección, no creo que Dios los va a levantar. Dios realmente no necesita de nuestras moléculas físicas, de los huesos para volvernos a crear nuevamente. La Escritura nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, cómo va a ser la resurrección de los muertos. Dice en el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Noten la pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? Y entonces explica, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra es la de los peces y otra es la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo carnal o cuerpo animal y se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo carnal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, versículo 45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo carnal, lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, así también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que claramente nos dice aquí que Dios no nos va a dar el mismo cuerpo que tuvimos.
Él no necesita los mismos huesos, las mismas moléculas, el mismo el mismo osamento, que es lo único que queda del hombre después de la muerte. Él nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual, un cuerpo eterno que no envejece, que no se enferma, un cuerpo que permanece para siempre, un cuerpo que ya no muere. Por lo tanto, es realmente indiferente si enterramos a la persona o si es transformada en ceniza. Es lo mismo, vuelve a la tierra, deja de existir. Podríamos pensar y hacer aún más amplia la pregunta, ¿cómo haría Dios? Por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero si quemamos, y yo sé que en la iglesia popular, en la iglesia católica, pues se enseña de que no hay que cremar los cuerpos, porque eso es como negar el poder de la resurrección. Realmente en ninguna parte de la Biblia nos dice eso. Al contrario, nos dice que somos polvo y al polvo regresamos. Y encontramos ejemplos de personas que fueron quemadas, a los mártires, y van a resucitar. Y uno puede decir, bueno, pero ellos los quemaron porque eran mártires. De la misma manera como Dios va a resucitar a tantos mártires que murieron quemados, lo que importa no es el cuerpo físico, lo que importa es el ser hijos de Dios y morir fieles en la promesa de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán. Por cierto, la Biblia nos da un ejemplo de una persona que fue quemada. Yo no recuerdo exactamente dónde está, pero les puedo decir quién fue. Vamos a ver si encuentro. Fue el primer rey de Israel, fue el rey Saúl. Y la Biblia nos dice que justamente el rey Saúl no solamente murió en el campo de batalla, sino que también la Biblia nos dice que su cuerpo fue quemado. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. La historia del rey Saúl. Está en Segunda de Samuel. Vamos a ver. Solamente recuerdo ese dato, no lo tengo presente. ¿Dónde está? Está en el capítulo 31 de Primera de Samuel. Ahí está la muerte de Saúl y sus hijos. Sí, lo estaba buscando porque también está en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 10. Y aquí dice justamente en el capítulo 31 y el versículo 13, hablando de Saúl, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Pero en el versículo anterior dice, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los de sus hijos del muro de Betseán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y luego dice, y tomando sus huesos los sepultaron. Lo que habrá quedado después de incinerar esos cuerpos. Así que aquí tenemos un ejemplo del rey Saúl y sus hijos que fueron quemados y después de eso sus cenizas fueron enterradas, como muchas personas hacen hoy en día. Bueno, en respuesta a nuestra hermanita Katia, no es un pecado cremar un cuerpo. Hay personas que no tienen los medios para enterrar a un ser querido. Cuesta caro, especialmente en los países del primer mundo, como es Australia, como es Estados Unidos, en Europa. Cuesta bastante dinero poder tener un sepelio y tener un entierro. Aquí en Estados Unidos, más de $10,000. Y si uno no tiene los medios, es mucho más barato
cremar el cuerpo. No es ningún pecado hacerlo, no hay nada en la Biblia que lo condene y eso no es negar la fe en la resurrección. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo en la resurrección.